Santiago capítulo 1, versículo 22 y después vamos a leer el versículo 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Oramos. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por este tiempo que nos permites de reunirnos en este lugar, en tu casa, para adorarte. Queremos, Señor, pedirte una vez más que hables a nuestras vidas. Oh Dios, necesitamos aprender de ti. Necesitamos ser hacedores de tu palabra, poner tu palabra por obra, para que de esa manera, oh Dios, podamos vivir en plenitud y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que están de pie. Es una cosa especial que podamos entender lo que Dios significa para nosotros. Porque cuando nosotros valoramos lo que Dios es, nuestra reacción es actuar con excelencia. Con excelencia para manifestar ese amor, ¿verdad? El hecho de que nos reunamos en un lugar como este es sacrificio, ¿verdad? Podríamos estar descansando después de un día largo de trabajo. Podríamos simplemente estar viendo la novela, ¿verdad? ¿Cuál es la novela de ahorita? O podríamos estar viendo La Rosa de Guadalupe, dice el hermano. Pero no, Dios significa mucho para nosotros. Entonces apartamos de nuestro tiempo para venir a adorar a nuestro Dios. Entonces, como Dios significa mucho para nosotros, entonces tratamos de actuar con excelencia y de no hacer las cosas a medias, ¿verdad? Pero hay un peligro de hacer las cosas a medias, de usar la fe como un pretexto para hacer las cosas a medias. ¿Y a qué me refiero con esto? De que a veces pensar que con la fe se resuelve todo. Y en la carta de Santiago habla mucho de la practicidad, habla de la fe, pero también habla de las obras. Entonces, uno no puede decir que ama a Dios y no ama al prójimo. No puedo decir que amo a Dios si no cumplo mi palabra con, por ejemplo, los privilegios, ¿verdad? Me dan un privilegio y actúo con irresponsabilidad. Estoy irrespetando. O sea, debemos de amar a Dios en cada área de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. En algo tan grande, pero como en algo tan pequeño, ¿verdad? Cuando, como digo, nos dan un privilegio, bueno, acepto ese privilegio con gusto. Y si por algún motivo no puedo venir, pues llamar, notificar, decir, mira, hermana, no puedo, porque por X razón, ¿verdad? Para que se ponga a otra persona. Pero se da cuenta que uno diría, eso pues es insignificante. No, servimos a Dios. Y ese amor por Dios lo manifestamos en cada detalle de nuestra vida, ¿verdad? O sea, en cosas grandes, pero también en cosas bien pequeñas. ¿Por qué? Porque Dios significa mucho para mí y yo voy a amarlo y voy a respetarlo en cada área de mi vida, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, con mi tiempo, con los diezmos, con las ofrendas. No se trata de dinero en sí. Es más, fíjese, ya lo he mencionado antes, pero el dinero no tiene, el dinero tiene un valor porque como seres humanos le damos valor. Pero no es que el dinero no tiene un valor intrínseco, o sea, un valor propio en sí mismo. La moneda cambia de un momento a otro, el valor de la moneda cambia.
Entonces, no se trata de que Dios dice, ahora tengo muchos dólares. ¿Cómo es que Dios va a usar dólares? O la moneda de nuestro país en aquel tiempo, en El Salvador, el colón. Tengo 1000 colones. ¿Cómo Dios va a decir tengo colones? O tengo shekels, que es la moneda de Israel. O soles en Perú. O pesos mexicanos. O sea, el dinero tiene valor porque se le da un valor. Pero honramos a Dios con el dinero también. Lo honramos porque mostramos la gratitud, así como el testimonio que estábamos viendo, ¿verdad? Es una ofrenda que la iglesia ha dado para la predicación del evangelio. Estamos honrando a Dios. Entonces, así es como se manifiesta la fe. La fe va acompañada de las obras, de todo lo que hacemos, de nuestro comportamiento. Y cuando amamos a Dios, procuramos la excelencia en lo que hacemos. Hay un ejemplo que es uno de los grandes ejemplos, el apóstol Pablo. Ese hombre llegó a dedicar su vida al servicio de Dios. Soportó tanto por amor a Dios. Es un hombre que dejó una huella impresionante. En el Nuevo Testamento son 27 libros del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo escribió 13 cartas. Es un gran porcentaje de la cantidad de libros escritos del Nuevo Testamento. Es un hombre que hizo muchas cosas para el servicio de Dios. Plantó iglesias, fue apóstol, fue misionero, anduvo recorriendo el mundo de ese tiempo. En Israel fue apóstol enviado a los gentiles, fundó muchas iglesias, estuvo testificando en Roma, en Grecia, con los atenienses, con los judíos en Jerusalén. O sea, fue un hombre extremadamente preparado y dedicado al servicio de Dios. Eso es impresionante. Dejó una huella como ningún otro. Digo, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, o sea, incluyendo todo evangelio, cartas, y él fue el escritor de 13 de esas. Entonces, es impresionante cómo una persona puede hacer un servicio tan espectacular. Y eso es porque amaba a Dios, pero también porque él era excelente en lo que hacía. Tenía la preparación académica. Y ahí es donde quiero que vayamos centrando un poco la mirada en la excelencia. Para poder dejar una huella grande, es necesario pues hacer algo impresionante, ¿verdad? Algo grande. Dios tuvo que levantar al apóstol Pablo y usar su vida, pero porque él estaba dispuesto, ¿verdad? No era una persona que servía a Dios a media. Él tenía una entrega total. El escritor de la carta de Santiago no dice, o sea, no ataca la fe, sino que él habla acerca de que la fe tiene que ir activa juntamente, ¿verdad? Tanto la fe como las obras. El apóstol Pablo manifestó por medio de su vida misma la entrega que él tenía. Él, en las buenas y en las malas, él amaba a Dios. Él predicaba la palabra, aun si las cosas le iban bien. Él dijo que había aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. O sea, su amor por Dios no estaba limitado al bienestar o a la prosperidad o a la abundancia. Escribió cartas mientras estaba en prisión. En ocasiones él experimentó naufragio, a punto de morir ahogado, fue apedreado, lo agarraban a garrotazos, y él mantuvo su fe, mantuvo una vida de entrega a Dios, una vida consagrada a Dios.
Y eso debería de ser para nosotros un modelo, ¿verdad? Un ejemplo para que nosotros también procuremos tener vidas que agradan a Dios y que no estamos sujetos a si nos va bien o a si tenemos dinero en abundancia o si nada nos falta. Tenemos que amar a Dios con un corazón entregado, con un corazón fiel, ¿verdad? Porque de esa manera es que va junto tanto la fe como las obras. Por eso el escritor de Santiago dice que la fe de Abraham se manifestó por medio del sacrificio, porque obedeció a Dios cuando Dios le ordenó que ofreciera a su hijo en sacrificio. ¿Cómo se manifestó su fe? Por medio de la obediencia, por medio de la obra. Entonces, para que nosotros podamos manifestar nuestro amor por Dios, tenemos que manifestarlo en cada detalle de nuestra vida, por medio de la obediencia, por medio del respeto que tenemos a Él por su obra. ¿Cómo desempeñamos su obra? ¿Qué tan fieles somos? ¿Verdad? ¿Qué tan cumplidores somos? O si que nunca sea en nosotros esta expresión de a ver si vamos a ir a la iglesia el domingo que viene. O sea, que no sea ni siquiera una palabra que podamos usarla, que esté en nuestra mente el estar en la congregación. O sea, no es de que a lo mejor depende si no llueve. O sea, nuestra fe se tiene que manifestar en nuestras obras. La gente hacía eso, caminaba. Nosotros cuando estábamos en el ministerio, con mi hermana, que estábamos en ese ministerio, caminábamos largas distancias, íbamos a evangelizar. Caminábamos 30, 40 minutos, cruzábamos ríos, montañas, íbamos a predicar. Y era parte normal, era parte del servicio a Dios. O sea, eso es una cosa que en la actualidad no, ahí nos ve todos arregladitos, ¿verdad? Pero íbamos a lavar ropa al río y muchas veces caían unas tormentas. A veces decíamos, Señor, que no vaya a llover mañana, porque era el día libre, teníamos un día libre. Señor, que no vaya a llover mañana. ¿Por qué? Porque era el día que íbamos a aprovechar de ir a lavar la ropa al río. Y si caía una tormentota, el agua iba a estar sucia. Y muchas veces nos pasaba eso, que llegábamos allá al lugar donde íbamos a lavar la ropa y había llovido y el agua estaba sucia. Algunas veces, aún así, estaba un poquito oscura, pero ni modo, había que lavar, porque era la opción que teníamos. Ese era parte del servicio a Dios que teníamos. O sea, por eso digo, a Dios lo tenemos que honrar de diferentes maneras, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, ¿verdad? Por eso es que, como decía, el dinero, la ofrenda, no tiene que ver con dinero en sí, tiene que ver con la prioridad que nosotros le damos a Dios, ¿verdad? Porque nos duele. Es más, si ustedes recuerdan, cuando Jesús elogió a la viuda, dice que los ricos daban mucho dinero, pero era de lo que les sobraba. Pero la mujer, la viuda, dice que dio 2 blancas. Era una cantidad muy poca. O sea que no tiene que ver con la cantidad, pero es el sacrificio que hacemos por amor a Dios. No tiene que ver con la cantidad. Dios mira nuestro corazón, mira el sacrificio que hacemos, el esfuerzo y cómo hacemos aquello con respeto, con excelencia para poder honrar a Dios, porque Él nos amó, porque Él puso su vida por nosotros y nos ha dado una nueva vida. Por eso nosotros manifestamos nuestro amor hacia Él, porque Él nos amó primero. Entonces debemos de buscar la excelencia cuando se trata de honrar a Dios, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo, con nuestros recursos. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad con la que hacemos las cosas.
el amor con el que hacemos aquello. No quiere decir que aquí va a venir y se le va a pedir dinero porque mientras más da, Dios le va a bendecir más. No es así. No es así. Si usted tiene poco y si usted da algo poco, no tiene que ser aquí necesariamente, pero mira la necesidad en otro lado. Mira a otra persona que está necesitada. Y usted hace ese sacrificio por amor a Dios, porque ve la necesidad. Es así como se manifiesta la fe por medio de las obras, ¿verdad? Por medio del comportamiento. Pero si nosotros decimos, nos llenamos la boca de decir que vivimos por fe, que amamos a Dios, pero eso no lo manifestamos en nuestra conducta, entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? Porque nuestra fe se manifiesta por medio de las obras. Amén. Gloria a Dios. Es lo que muestra la palabra de Dios. Una cosa que me gusta mucho de la vida de Pablo es precisamente, como digo, llegó a alcanzar tanto por la capacidad que tenía. Es como en el Antiguo Testamento están estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, en el libro de Daniel. Dice que ellos fueron cautivos para Babilonia. Entonces ellos fueron escogidos para formar parte de la corte real. Pero dice que ellos se destacaron por la sabiduría que tenían. Entonces, lo que me llama la atención es que ellos se destacaron. Para poder servir en un lugar tan importante, hay que tener cualidades. En la actualidad hubiera sido para poder servir en el gobierno, por ejemplo, en una posición importante. Y usted sabe que no cualquiera puede ocupar un lugar importante en el gobierno. Tienen que ser personas capaces. En la palabra de Dios vemos a personas que se destacaron en lo que hacían, en el servicio a Dios, pero también personas que se destacaron de forma secular. Sadrach, Mesach y Abednego. En Babilonia ellos se destacaron por la sabiduría que tenían. No estaban en la iglesia, no estaban en el templo, estaban sirviendo en un lugar público. Pero tenían ellos la capacidad para hacer aquello. José, el de Egipto, por la sabiduría que él tenía, fue escogido para ocupar un lugar importante en el reino. Y gracias a esa sabiduría, él pudo juntar mucho el grano que produjo en ese país, ¿verdad? Y de esa manera pudieron salir adelante. Sobrepasaron el tiempo de las vacas flacas, ¿verdad? Mientras fue el tiempo de las vacas gordas, había abundancia, había mucho fruto de la tierra. Él juntó todo, pero era por la sabiduría que tenía, por la capacidad para administrar. Y después, cuando vinieron las vacas flacas y la gente vino para comprar del grano, el pueblo no pereció. Y al contrario, el faraón se enriqueció mucho más, pero era por la sabiduría que tenía José. Entonces, ha habido personas que se han destacado tanto en la iglesia, como mencionaba las cualidades del apóstol Pablo, ¿verdad? Que él llegó a hacer cosas muy asombrosas, escribió gran parte del Nuevo Testamento y fundó muchas iglesias, predicó en Roma, predicó en Grecia, predicó en Jerusalén. Entonces hizo cosas grandes, hizo cosas impresionantes, pero ¿por qué? Porque tenía la capacidad para hacerlo. Entonces nosotros también debemos de procurar la excelencia en lo que hacemos. Debemos de procurar aprender de la palabra y de esa manera poder tener la capacidad de compartir el evangelio también con las personas. Es sumamente importante que cuando leemos la palabra tratemos de aprender, de entender de qué se trata.
que cualquier versículo que leamos, que podamos procurar entender de qué se trata, cuál es el contexto, a qué se refiere, porque de esa manera lo podemos aplicar a nuestras vidas también. Es sumamente importante. En la actualidad estamos en un tiempo donde hay tanto conocimiento a la orden de un clic. Es tan fácil que podamos nosotros enriquecernos, pero curiosamente es cuando menos lectura hay. Hay poca lectura y es más fácil perder el tiempo en el TikTok o en cualquier otra red social. Es fácil perder el tiempo, pero no nos educamos como debería de ser. En un tiempo, esta Biblia no existía de la manera que está. Ahora está bien ordenado. Los libros están bien ordenados, dividido por capítulos y versículos, pero la forma escrita original no tenía división de capítulos y versículos. Y estaba en otros idiomas. Los idiomas originales de la Biblia es el arameo, el griego y el hebreo. Fue necesario que hubiera personas que hicieran traducción de las escrituras. Si alguien, por ejemplo, en alguna ocasión ha encontrado algún error ortográfico en la Biblia, no hay errores ortográficos. ¿Por qué? Porque hay personas capacitadas con la educación para poder hacer una traducción muy fiel y muy ordenada. Esa gente tiene la capacidad de hacerlo. Se da cuenta que la educación nos abre oportunidades para poder hacer la obra de Dios con mayor excelencia. Entonces, la razón de hablar de esto, hermanos, es para que nosotros podamos estar abiertos en nuestro corazón de hacer las cosas con excelencia para Dios. Hacer las cosas con excelencia para Dios. Porque muchas veces queremos sustituir la fe, ¿verdad? No, por fe Dios nos va a sacar adelante. Pues sí, pero ¿cómo estamos haciendo la cosa? Dios me va a proveer. Pues sí, ¿cómo? Hay que trabajar, ¿no? O sea, no se puede sustituir la fe. Por fe voy a hablar, voy a compartir la palabra de Dios. Sí, pero si no estudié, ¿qué voy a decir? La cosa va ordenada. El apóstol Pablo tenía una capacidad impresionante para poder exponer la palabra de Dios, porque él tenía la capacidad. Dice que él fue educado. Bueno, para empezar, quiero mencionar así brevemente un poco del contexto de la educación del apóstol Pablo, del tiempo en el que vivió. El apóstol Pablo vivió en el siglo I después de Cristo, poco tiempo después de Cristo. Él casi conoció a Jesús, literalmente, pero no tuvo la oportunidad de conocerlo físicamente. Sin embargo, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de conocer al apóstol Pedro, por ejemplo. Hubo una ocasión en que hasta lo corrigió el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Vivió en ese tiempo, en el primer siglo, poco tiempo después de la muerte de Cristo. Y él vivió en un contexto donde se unían tres grandes influencias culturales. Estaba el judaísmo, estaba el helenismo griego y también el imperio romano. Recordemos que el imperio que estaba gobernando en el tiempo de Jesús era el imperio romano. Entonces, la educación que recibió Pablo fue una educación muy importante, porque esta unión de estas culturas formó una base única para el desarrollo intelectual y también espiritual y práctico. Es como en la actualidad, ¿verdad? Nosotros somos de países centroamericanos o de aquí, de México, pero tenemos la oportunidad de vivir en un país donde hay la oportunidad de aprender otro idioma, por ejemplo.
Eso crea cierta ventaja, aprender otro idioma. Entonces el apóstol Pablo, él sabía griego y también podía hablar hebreo. Y tenía conocimiento porque él había sido instruido, dice Pablo, declara haber sido educado a los pies de Gamaliel en Hechos capítulo 22, versículo 3. Y Gamaliel fue uno de los rabinos con mayor reputación del judaísmo, ¿verdad? Y también era miembro del Sanedrín. Fue educado ante una persona importante, ¿verdad? Un hombre distinguido. Entonces, por esa causa, por supuesto, él tenía la oportunidad de exponer la palabra, pero de una manera amplia, porque cuando él hablaba con los fariseos, él podía señalar, en base a las escrituras del Antiguo Testamento, él podía explicar que esas escrituras se cumplieron en Jesús. Entonces, ¿cómo es que él puede explicar acerca de tantas profecías sobre Jesús? Porque él tenía el conocimiento. Cuando él estaba frente, vamos a leer una escritura que está en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Pero dice el versículo 1, vamos a leer Hechos capítulo 17. Pablo tenía la oportunidad de exponer la palabra ante personas conocedoras. Este es el punto. Una cosa es hablarle a alguien que ignora, pero otra cosa es tratar de explicarle a alguien que sí sabe del tema. Y el apóstol Pablo podía exponer la palabra y explicar con toda claridad y con toda confianza porque él tenía la capacidad para hacerlo. Él fue educado con el judaísmo. La educación judía de la época se caracterizaba por el estudio de la Torá, de la ley, de las profecías, los profetas. Entonces, por eso él tenía la capacidad. Hechos capítulo 17, versículo 2 y 3, pero leemos desde el 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Este es el escenario. Pablo llega donde están los judíos, a una sinagoga, a una iglesia, digamos. Y ahí pues los judíos tenían un gran conocimiento de las profecías o del Antiguo Testamento, de la Torá. Pero el versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cómo es que él puede explicar con tanta vehemencia, con tanta claridad, con tanta capacidad? Porque él estaba preparado para eso. Él conocía las escrituras. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, un gran maestro. Así fue educado en el judaísmo. Pero también, más adelante, los versículos 22 al 31 de este mismo capítulo, aquí están, anteriormente está hablando con los judíos en la sinagoga, con los que saben de la ley. Y les explica por medio de las escrituras que todo eso apuntaba hacia Jesús, que es el Cristo, que era el Mesías. Pero aquí en el versículo 22 estamos en un escenario distinto. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Atenienses, ¿por qué atenienses? Porque él está en Atenas, que es la capital de Grecia en la actualidad. Y Grecia es la cuna de la filosofía. Aristóteles, Platón, todos ellos son los pioneros de la filosofía, o ellos exponían filosofía. Entonces, los griegos tenían conocimiento intelectual.
académico. Y Pablo está en ese lugar. Pero el mensaje de que les está hablando a ellos es un mensaje con un lenguaje un poco distinto. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Quedémonos ahí. Esto es muy interesante, porque los atenienses adoraban a muchos dioses. El dios principal era Zeus. Ellos adoraban a muchos dioses, pero tenían tantos dioses que ellos no querían dejar sin adorar a algún dios que ellos no conocían. Por lo tanto, ellos hicieron un altar a ese dios y le pusieron al dios no conocido. Pero era un altar pagano. Y entonces era tanta la capacidad intelectual que tenía el apóstol Pablo, que va pasando por ahí y les da un mensaje conforme a la necesidad, porque eran personas intelectuales que se juntaban en el parque, en la plaza, para hablar de filosofía. Entonces él acomoda el mensaje no para perder la esencia, sino para hablarles en un lenguaje que ellos pudieran entenderle. Y eso es lo impresionante. Es la capacidad que él tenía. Cuando estaba con los judíos, hablaba en base a las escrituras, a la Torá, al Antiguo Testamento, a la ley y a los profetas, porque ese era un lenguaje que ellos podían entender, los judíos. Pero aquí, cuando está con los griegos, él no les está hablando de la Torá, no les está hablando de los profetas, sino que les está hablando, dice: varones atenienses, veo que son muy religiosos y que tienen muchos dioses, muchos altares, pero veo entre todos esos altares a uno que dice: al Dios no conocido. A ese Dios es al que yo les vengo a compartir. Para poder hacer eso, gloria a Dios. Para poder hacer eso, hay que tener la capacidad. Entonces, mientras más conocimiento tenemos, mientras más nos hemos desarrollado, tenemos más oportunidad de compartir en diferentes niveles a diferentes tipos de personas, con respeto, con amor, porque es así como podemos extender el reino de Dios y que las personas se acerquen a Dios, que escuchen el mensaje con sabiduría, con inteligencia. No es necesario ofender a las personas. El apóstol Pablo pudo haberles dicho: ustedes religiosos se van a ir al infierno porque están adorando a otros dioses, porque están en contra del Dios creador del cielo y de la tierra. Pero él no va de esa manera. Se da cuenta cómo se necesita la sabiduría y la capacidad también, porque para poder explicar es necesario tener la capacidad. Entonces, por eso usaba la palabra al principio, excelencia. Debemos de buscar la excelencia en todo lo que hacemos para Dios. Gloria a Dios. Tenemos que hacerlo con excelencia. El versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos
y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Sabe? Imagínese, hasta incluso menciona a algunos de los poetas que ellos tenían. Y yo estaba investigando a qué tipo de poeta se refiere, y en lo que encontré se encuentran algunos nombres de algunos filósofos. Epiménides, un filósofo que vivió 600 años antes de Cristo. Hay otro llamado Cleantes, que vivió 300 años antes de Cristo. Y Arato. Eran filósofos griegos. Curioso, ¿no? Pero Pablo hace referencia a ellos. O sea, les habla conforme a la capacidad que él tiene en un lenguaje que ellos le pueden entender. Como decía, él no se fue a regañarlos porque eran adoradores de otros dioses, porque tenían altares. No, él usó uno de sus altares para ejemplificar de que estaba hablando acerca del Dios creador, el Dios que ellos no conocían, es de quien les estaba hablando. Necesitamos usar sabiduría para poder exponer la palabra de Dios. No irnos a lo tonto, a pegar, a regañar. No, sabiduría. ¿Verdad? Porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. Pero mientras más capaces estamos, o sea, mientras más conocimiento tenemos, mientras más estamos desarrollados, pues mayor capacidad tenemos. ¿Cómo nos van a invitar al gobierno a ofrecer un servicio si no tenemos la capacidad? Sin embargo, el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres hebreos formaron parte de la corte real en Babilonia, porque tenían la capacidad. José ocupó un lugar importante en Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad para hacerlo. El apóstol Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento, 13 cartas, fundó muchas iglesias, hizo mucha obra, podía hablar con los judíos, podía hablar con los griegos, podía hablar con los romanos, conocía las leyes romanas también. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad, porque él tenía el conocimiento. El conocimiento nos sirve de mucho, nos favorece, nos abre puertas. Y es por eso que debemos de tener la motivación de conocer más de las Escrituras. Cuando usted lee un salmo, cuando usted lee una escritura para la ofrenda o para la introducción, para el inicio de la reunión o para cualquier reflexión, léala, pero trate de entender de qué se trata. Eso nos enriquece, nos llena de conocimiento, nos favorece, porque podemos entender de qué se trata la escritura y la podemos aplicar a nuestra vida. Porque mucha gente, muchos cristianos andan ahí hablando de cosas que ni siquiera saben, solamente porque alguien lo dijo y ya ellos lo repiten. Y no, los cristianos debemos de escudriñar las escrituras para enriquecernos y para que nuestra fe esté madura, para que esté fuerte. Por eso es que hablaban tantos sinvergüenzas acerca de la prosperidad. Y viene la pobre gente a dar el dinero que le están sacando porque le han dicho que si usted da $100, Dios le va a bendecir con más. Y muchos se enriquecen de esa manera. ¿Por qué? Por la ignorancia. Porque ¿en qué está respaldado eso en la Biblia? No hay un fundamento. Vemos al montón de apóstoles todos aporreados en la cárcel, decapitados, garroteados. Entonces vemos el contraste de aquellos que dicen que dé la casa o traiga las llaves de su carro y entréguelos en promesa al Señor y Dios le va a bendecir. ¿Cuál es la relación que hay entre los ejemplos de la palabra de Dios y con la vida tan fácil, bonita que se oye, verdad?
y de repente la gente en una aflicción, con una necesidad profunda, va y da lo poco que tiene. Esa gente se aprovecha de la ignorancia. Por eso debemos de tener conocimiento de la palabra de Dios y ver, como decía el apóstol Santiago, el escritor de la carta de Santiago, que la palabra es como un espejo. Nos miramos y ahí vemos la realidad. Ahí vemos lo que necesitamos comprender para que no estemos ciegos, para que no vayamos caminando en la vida ciegos y luego vivir consecuencias malas, teniendo la palabra de Dios en nuestras manos. Entonces, hermanos, que sea esa la motivación, ¿verdad? Que procuremos la excelencia, que nos acerquemos a Dios, que veamos su palabra. Gloria a Dios. Y que podamos aplicar su palabra a nuestra vida. Y para concluir, leamos el versículo 25 siempre de Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Si nuestros ojos están en la palabra y hacemos lo que dice la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quiere ser bienaventurado? Hagamos lo que dice la palabra. Sigamos los ejemplos de las personas que expusieron sus vidas con entrega, con sacrificio. No les importó nada por amor a Dios y lo hicieron con excelencia. Este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Puestos de pie. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Dios mío, te pedimos que nos ayudes a poder aprender y a ponerla en práctica, Señor. Porque muchas veces sin darnos cuenta cometemos el error de usar la fe como un pretexto para esperar que tú resuelvas todo cuando hay áreas en nuestra vida que sabemos que tú nos has encomendado una gran responsabilidad, oh Dios, y que para poder cumplir con esa responsabilidad necesitamos poner de nuestra parte. Oh Dios, como dice en tu palabra que la fe sin obras está muerta. Oh Dios, ayúdanos para que podamos tener una fe profunda, pero que también podamos tener un compromiso serio contigo, responsable de obrar conforme a tu palabra, para que de esa manera podamos hacer tu obra, Señor, así como tú esperas que hagamos tu obra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.